Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar la victoria del Manchester City ante el Inter de Milán en la final de la Champions League, así consiguiendo ya su primer título en la historia. El conjunto inglés se mete en el selecto grupos de equipos que han ganado dicho trofeo. El día de hoy vamos a analizar un poco lo que fue el partido y analizaremos diversas situaciones. Sin más, ¡comenzamos! Pues bien, como mencionaba, pues el Manchester City era el evidente favorito. Sin lugar a dudas fue un partido mucho más cerrado de lo que muchos pensaban. El Inter de Milán vende cara a la derrota. Un Manchester City que el día de hoy consigue una victoria importantísima para el proyecto del conjunto ciudadano, para el grupo Citigroup, y que sinceramente el día de hoy pues es un precedente para este exitoso club, principalmente en los últimos años. Evidentemente, a pesar de ser un equipo estado, muy probablemente como su similar el Paris Saint-Germain, a diferencia, este equipo tiene un proyecto sustentable y era claro que más tarde que temprano iban a conseguir dicho trofeo de la Champions League, porque han estado cerca. No es la primera vez que ha competido este equipo de Pep Guardiola. Se han quedado relegados en instancias anteriores, incluso cuartos de final, semifinales, han perdido incluso ya una final hace 2 temporadas previamente ante el Chelsea, y ahora pues era una oportunidad inmejorable ante un equipo italiano con sí sus limitaciones futbolísticas, pero que sinceramente hizo una final atractiva, quizá no de las mejores, pero sinceramente bastante digna del cuadro italiano el día de hoy, donde tuvo incluso oportunidades de poder haberse adelantado en el marcador, pero está claro, el Manchester City ya tiene una cierta madurez futbolística, sabe sufrir, sabe meter el gol en los momentos clave, y el día de hoy pasó esa situación. Pese a que el Manchester City no tuvo como tal una posición abrumadora de la pelota, tampoco es cierto tuvo la posesión en diferenciación en los disparos, oportunidades quizás. El Inter de Milán incluso tuvo algunas llegadas un poquito más claras y con mayor cantidad, pero esto es una final, se debe de pegar en el momento propicio, y hoy el Manchester City, tras esa experiencia previa que tenía reciente, pues el día de hoy consigue este tremendo resultado, donde ya consiguen pues el triplete en esta temporada, habiendo ganado ya la Copa de Inglaterra, la Champions League y también la propia Premier League. El equipo de Pep Guardiola pues hace una temporada de ensueño, y que pues sinceramente Pep Guardiola el día de hoy ya consigue su tercera Champions League. 2 las había conseguido previamente con el Barcelona hace pues ya prácticamente más de una década, y el día de hoy reafirma pues su hegemonía como director técnico en el fútbol europeo. El día de hoy el Manchester City pues sinceramente se esperaba mucho más de ciertos jugadores, principalmente el propio futbolista Erling Haaland, el jugador noruego, llamado a ser quizás uno de los mejores jugadores del mundo en la próxima década, y que pues sinceramente el día de hoy, a pesar de haber tenido sus oportunidades, creo que para mi punto de vista quedó de ver en gran parte del partido, cuando el Manchester City sufrió en aquellos cortes, robos que iniciaba el Inter de Milán, y se veía bastante desdibujado físicamente, igual ante la salida de Kevin De Bruyne por ahí del minuto 35 por una lesión. Pues sinceramente Erling Haaland no hizo pues parte propicia esa recuperación, bajar. Sabemos que es un jugador mucho más de área, y que sinceramente el equipo de Citizen sufrió pues en grandes lapsos del primer tiempo, principalmente porque nuevamente Kevin De Bruyne le vuelve a pasar muy poco de lo parecido hace 2 temporadas, ante el Chelsea, donde terminaría perdiéndose la final por una lesión. El día de hoy pasa más de lo mismo, se veían los fantasmas en el cuadro inglés, que ciertamente al final terminaría recompensándose con el título. El día de hoy el Inter de Milán tuvo algunas oportunidades, su juego era cortar y algunas escapadas con Lautaro Martínez y el propio Edin Dzeko. Tuvo algunas ocasiones, pero sinceramente no tuvo eficacia el día de hoy el cuadro italiano, a diferencia de un Manchester City que, a pesar de esta salida y la incorporación de Phil Foden, un jugador bastante interesante, que a pesar de tener una gran juventud y mucha calidad, no ha sido pues capaz incluso de ganarse el puesto titular con Pep Guardiola. También el día de hoy se dejaba pues en la banca un jugador bastante importante, el caso de Julián Álvarez,
un tremendo jugador que sinceramente no se le dio la oportunidad en esta final. Creo que incluso ya ganando 1-0 podría haberle dado la oportunidad incluso de sacar al propio Erling Haaland, o bien meterlo junto al jugador noruego, ocuparlo más como un mediapunta, porque incluso ya lo ha ocupado el propio Pep Guardiola en la Premier League principalmente. Pero sinceramente el día de hoy fue fiel a su estilo, a su convicción, y el fútbol le termina dando la razón ciertamente el día de hoy al entrenador español Pep Guardiola. En el segundo tiempo el Inter de Milán tuvo alguna cierta presión. De hecho, pues hubo un momento en que el Manchester City empezaba pues a tener esos nervios, esos fantasmas. Tuvo mucha inestabilidad a veces en algunos pasos, cuando regularmente el equipo de Pep Guardiola, regularmente la temporada no era así. Controles con cierta prisa, con cierto nerviosismo, está claro, es una final, y pues el Manchester City iba pues bastante desdibujado a lo que habría mostrado previamente en la temporada. Ciertamente tuvo una desconcentración cuando Bernardo Silva retrasa a Kanji por intentar estar visualizando una salida, pierde por un momento la pelota y terminaría regresando la pelota ante un Lautaro Martínez que se la terminaría robando y terminaría de cara ante el portero Ederson, lo que pudo haber sido incluso el primer gol, pero bien por el portero brasileño. El Manchester City se salvaba en aquella ocasión y poco a poco empezó a ganar confianza el Manchester City, empezó a tener posición en la pelota. Si bien es cierto, no eran aproximaciones peligrosas o de cierta manera que pudieran condicionar de alguna manera el gol, pero sabemos lo que es el Manchester City. Con cualquier escondrijo que se deje mal abierto, una mala salida pueden terminar finiquitando el partido. Y así fue. Akanji terminaría pues de cierta manera pagando aquel error previo, donde pues filtra el balón por el centro a un Bernardo Silva que metería una diagonal hacia el centro y terminaría rechazando la saga italiana, que dejaría lamentablemente para los Nerazzurris servido un tremendo balón para Rodri, el español, que terminaría metiendo un tremendo golazo y que prácticamente sería el gol que terminaría sentenciando el día de hoy el título para el equipo del Manchester City. El cuadro Nerazzurri intentó atacar con mucho más pundonor que con fútbol, tuvo una aproximación bastante importante con Di Marco, que terminaría pegando en el larguero en un contrarremate. Ya el ingresado jugador belga Romelu Lukaku terminaría prácticamente fungiendo como un defensa, porque ya estaba Ederson desparramado, la defensa poco más de lo mismo, y terminaría pues desaprovechándose una gran oportunidad. También en los últimos minutos algunas jugadas que terminaría creo que rematando la saga defensiva del Manchester City. Tuvo una aproximación a los últimos minutos que terminaría saliendo, pero poco más. El Inter de Milán se murió en la raya. El equipo de Simone Inzaghi hizo pues básicamente una final bastante digna ante un equipo ya bastante maduro, trabajado, y que si bien es cierto el día de hoy Pep Guardiola quizás por momentos traicionó mucho su idea futbolística, principalmente acentuando que a veces las finales se ganan ni siquiera jugando bien, simplemente se ganan. El día de hoy el Manchester City merecidamente consigue su primer título en la Champions League, y sinceramente era algo más que inminente, porque era más tarde que temprano que este club iba a ganar ya este título. Ya lo he dicho, sinceramente tuvo una tremenda Champions League, eliminando a pesos pesados como el propio Bayern de Múnich, también candidato al inicio de esta temporada, y también al propio Real Madrid, el rey de esta propia competición. Y sinceramente en esta final, quizás para muchos desigual, terminó siendo una final bastante interesante, entretenida, y que ciertamente pues ha sido un poquito de la calca de las últimas 3 ediciones, donde regularmente el campeón solamente ha podido meter un gol de diferencia, desde la temporada 2019-2020, donde el Bayern Múnich le gana 1-0 al Paris Saint-Germain. La siguiente, el Chelsea le gana propiamente al equipo de Pep Guardiola 1-0. El Real Madrid hace una temporada le gana a Liverpool 1-0 allá en París, y el día de hoy pues el Manchester City se impone 1-0 ante el Inter de Milán en Istambul, Turquía. Pues sinceramente enhorabuena a todos los hinchas del Manchester City, porque pues han sido un equipo bastante disciplinado, muy a diferencia pues evidentemente pues de que cuando hay inyección económica debe de venir prevalecida por una idea deportiva y futbolística, y el día de hoy el fútbol ha premiado a este club, que si bien es cierto históricamente no había sido tan importante,
pero a día de hoy empieza ya a escribir una nueva historia en el fútbol inglés y también en el fútbol europeo. ¿Cómo lo ven?